Buenas tardes, somos el equipo número 3 que estamos conformados por Víctor Guido, Andrés Torres, Gesser y su servidor Diego Carrera. El día de hoy tenemos unos temas bastante interesantes que, pues para iniciar rápido vamos a empezar con nuestro compañero Gesser, que nos va a hablar sobre el liberalismo económico. Así que Gesser, por favor. Claro que sí. Primero que nada, el liberalismo económico fue una ideología que se caracterizó por el mayor incremento de economía. Dio inicio en Inglaterra en el siglo XVIII. Su personaje principal fue el padre de la economía, Adam Smith. Las ideas principales fueron propiedad privada, desarrollo industrial y comercio, ley de oferta y demanda, buscar y obtener riqueza y no intervención del Estado en asuntos económicos. Bueno, los hechos históricos que se relacionan con esta ideología son la Guerra de las 13 Colonias, que inició el 4 de julio de 1776. Esta se caracterizó porque Estados Unidos se peleó con Inglaterra, o mejor dicho con Gran Bretaña, para tener un mejor sistema económico, ya que la mayor parte de su territorio estaba gobernada por esta potencia de Europa. Su personaje principal fue el presidente Abraham Lincoln y se relaciona con el liberalismo económico por el estilo de pensamiento económico que a ellos le convenía más. Otro proceso histórico fue la Segunda Revolución Industrial, que fue un proceso histórico que inició en el siglo XIX, aunque se desarrolló en varias regiones como Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, Bélgica, Japón, Rusia y Francia, etc., en el cual hubo un cambio por los inventos que fueron creados, como la explotación del acero, química, electricidad, motor de combustión, producción en serie. Se basó en el liberalismo económico por traer la producción en serie y los avances tecnológicos que influenciaron en la persona. Otro suceso histórico muy importante en México fue el Porfiriato, que fue un proceso que se dio solo en México a partir de 1876 a 1911. Y su personaje principal pues fue el presidente Porfirio Díaz. Se caracterizó porque trajo un buen nivel económico a México por la industrialización que fue traída gracias a este personaje. Consecuencias geopolíticas que de las 13 colonias influyó la industrialización de Inglaterra en Estados Unidos por el sistema económico traído, que fue el capitalismo. Pues es bastante interesante lo que nos cuenta nuestro compañero Gesser, y sobre todo el liberalismo económico ha sido de mucha influencia a lo largo de la historia y pues sigue influyendo mucho en la actualidad. Pues ahora sigue nuestro compañero Andrés, que nos va a hablar sobre el tema que él escogió, que pues nos puedes decir cuál es, por favor. Es el nacionalismo. Pues, muy bien. Adelante, por favor, compañero. Claro que sí. Y como hablamos, el nacionalismo es una ideología y un movimiento creada por países europeos. Incluye tener una cultura como país, tradiciones, costumbres e ideologías. También es una doctrina mediante la cual se demuestra el aprecio en la nación. Los principales países nacionalistas, como estaba mencionando, eran Estados Unidos, Alemania, Japón, Italia y la Unión Soviética. Inició en el siglo XV con las primeras naciones. Sus principales características son que principalmente, pues como es nacionalismo, el Estado es lo más importante y se defiende a la nación. La invención de uno o varios enemigos nacionales para reafirmar el poder de la nación que estés viviendo. Sí. Y la identificación de una persona con las diversas costumbres de su país, sentirte parte de tu nación, incluyendo cultura, tradición, religión, idioma, historia y hasta la gastronomía. Las consecuencias principales, pues esta ideología impactó mucho el mundo y tuvo consecuencias como la unificación de Alemania, Las e guerras italiana, mundiales, a la Primera y Segunda Guerra Mundial y el totalitarismo. Pero principalmente tiene bastantes hechos históricos, como por ejemplo la unificación de Alemania e Italia, que como sabrás fue en 1870 y 1871. Está relacionado con esta pues debido a que Alemania e Italia expanden sus territorios demostrando poder, un patriotismo y un sentido de pertenencia a su nación, al adquirir nuevos terrenos y convertirse en monarquías constitucionales. Principalmente personajes como los que unificaron y participaron en esta gran unificación italianos fueron Cavour y el primer ministro Víctor Manuel,
y alemanes fueron el primer ministro y Guillermo I de Prusia. Los principales lugares que fueron involucrados en esta unificación tan importante fueron Alemania, Italia, Francia y Austria. El imperialismo en Estados Unidos es otro hecho histórico. Como sabrás, esto involucra a la doctrina Monroe. Sí. En 1823, el nacionalismo influye ya que se tenía un sentido de pertenencia a América al impedir a los países europeos conquistarles y darle a Estados Unidos una extensión de territorio. Como sabes, el lema era América para americanos. Personajes principales, presidentes estadounidenses, Robert Cleveland y Theodore Roosevelt, entre otros. Lugares, Cuba, México y Panamá, que fueron los involucrados y los que padecieron esto. Los hechos incluidos que tiene esta doctrina, de 1846 a 1848, como supiste, perdimos mucho territorio los mexicanos. Y la guerra entre México y Estados Unidos fue de gran impacto para nuestra sociedad. La anexión como territorios como lo que hoy en día es California, Nuevo México y Texas. Otro de los principales hechos históricos que identifican el nacionalismo es la independencia de México, que fue en 1810. Esta fue una influencia del nacionalismo y de gran importancia, debido a que las personas involucradas tenían un sentido de pertenencia y creían que el Estado y la nación eran lo más importante y a los cuales había que defenderlos, así como lo hicieron al independizarse de los españoles, haciendo de México un país libre e independiente. Pues los principales personajes que fueron involucrados en este suceso fueron Miguel Hidalgo, José Ortiz de Domínguez, José María Morelos y Pavón, Ignacio Allende y Juan Aldama. Este suceso ocupó lugar en México. Las principales ciudades fueron un ejemplo claro como Guanajuato, Michoacán, Dolores, entre otras. La independencia de México fue una consecuencia geopolítica de muchos sucesos, tales como la Guerra de las 13 Colonias, dada en 1776, la Revolución Francesa en 1789 y la independencia de Haití en 1808, tales que influyeron a México para poderse independizar de los españoles. Pues muy interesante lo que nos acabas de contar, Andrés, sobre el nacionalismo, ¿no? Pues para seguir con nuestro repertorio, vamos a seguir con nuestro compañero Víctor Guido para que nos cuente sobre el tema que él eligió. Así que, Víctor, por favor, ilumínanos, ilústranos con tu sabiduría. Muchas gracias, Carrera, por la invitación. Mira, pues yo elegí el positivismo. El positivismo es una ideología creada por Auguste Comte en Francia a principios del siglo XIX. Tiene como características principales estar en relación con el desarrollo tecnológico del siglo XIX, proponer la ciencia como única guía para conocer la realidad humana y que el proceso es el único camino hacia la felicidad y que este debe estar en la meta de toda civilización. Esta ideología se puede ver reflejada en la Revolución Industrial del Reino Unido. Fue un proceso histórico que inició en 1780 para después de algún tiempo extenderse a las naciones occidentales. Las buenas condiciones climáticas favorecieron a la industria agrícola y gracias a esto la población aumentó. Después del aumento de la población se facilitó la elaboración de nuevas fábricas y con el tiempo Reino Unido adquirió mucho dinero, lo que le permitió adquirir más maquinaria para las fábricas. Ya que Reino Unido contaba con muchos recursos naturales, aprovecharon esos recursos para utilizarlos como energía natural, convirtiendo a Reino Unido en el país más industrializado del siglo XIX. Como consecuencia geopolítica, este ocasiona que los demás países como Bélgica, Francia y Alemania también se quieran industrializar, y para mediados del siglo XIX Europa se encontraba repleto de vías férreas. También se puede ver reflejada en la Revolución Industrial de Estados Unidos. Fue un proceso histórico que duró desde 1800 hasta un poco después de 1860, donde el ferrocarril como medio de transporte fue lo más importante para el desarrollo de Estados Unidos, y fue lo que lo convirtió en un mercado masivo de comercio. En este momento se creó el primer barco a vapor de ruedas, además de que Estados Unidos tenía muchas fábricas de textiles y muchos productos manufacturados del oeste. Como consecuencia geopolítica, Reino Unido ve a Estados Unidos que se encontraba en un nivel de industrialización más alto que ellos, y deciden ponerse las pilas y acelerar el proceso que ellos llevaban, lo que ocasionó una rivalidad entre países. México, al ver que Estados Unidos resaltaba tanto, se dedica a hacer lo mismo que ellos y comienzan con la industria.
Entonces, como podemos ver, las revoluciones industriales se basaban en el desarrollo tecnológico e industrial, lo que fácilmente relaciona estas dos revoluciones que ya vimos con el positivismo y su idea de estar en relación con el desarrollo industrial. También se puede ver reflejado en México en el imperio de Maximiliano de Habsburgo, un proceso histórico que duró de 1864 a 1867, donde Maximiliano de Habsburgo fue introducido a México por los conservadores para que gobernara y creara una monarquía constitucional. Pero Maximiliano no hizo caso a eso, a los estatutos conservadores, y creó las reformas liberales. Maximiliano, al estar en Europa durante las revoluciones industriales, lleva a México consigo experiencia sobre la industrialización, lo que ocasiona que en México se empiece a industrializar como los demás países europeos. Como consecuencia de la geopolítica, España ve la oportunidad de volver a conquistar a México, pero gracias a que México tenía previsto que eso pudiese pasar, lograron evitar que España volviera a hacerlo parte de ellos. En este proceso se puede ver reflejado el positivismo, gracias a que Maximiliano ya contaba con algunos conocimientos sobre las revoluciones industriales de Europa, lo que facilitó introducir esos conocimientos en México y así relacionarlos con el positivismo. Muchas gracias por invitarme, Carrera. Pues sin duda es bastante interesante los temas que eligieron, y pues todos ellos han tenido un gran impacto a lo largo de la historia de la humanidad, desde pues el liberalismo económico, ¿no? Cómo influyó y sigue influyendo en la economía mundial, y pues cómo se maneja la economía de países que se encuentran en quiebra y todo eso, pues es por lo mismo, ¿no? Por la economía y el liberalismo económico, que es una parte muy importante de ella, tomando en cuenta el capitalismo y los países capitalistas. De ahí pues el nacionalismo, pues las divisiones y los países que existen hoy en día, pues fueron de gran importancia. El nacionalismo, esta ideología fue de gran impacto para pues las divisiones, las guerras mundiales que pues ocasionaron y dieron rumbo a lo que es el mundo hoy en día. De igual manera el positivismo, pues sacar los países adelante por medio de la ciencia, la economía y todos estos temas que nos han nos han dicho nuestros compañeros son de gran interés y de suma importancia. Pues con ello nos despedimos, esperando que les haya interesado. Les agradecemos su atención. Muchas gracias. Que tengan un buen día.